Bueno, como es habitual, habilitamos un espacio para preguntas. Les pido que, como siempre, levanten la mano, indiquen su nombre y hagan la pregunta. No comentarios, por favor, preguntas como siempre. Gracias. Sí, buenos días. La pregunta es para los dos encuestadores y tiene que ver con las estadísticas que están dando de la imagen de Scioli. Quisiera saber si son antes o después de la designación de Carlos Zanini como su vicepresidente, y si fue antes estos resultados, quisiera saber cómo ven ahora, si hay algún cambio. Gracias. A ver, no tengo datos todavía, digamos, con Zanini en la fórmula. De la impresión que me llevo de los últimos días de focus en distintos lugares, me da la impresión de que pasó totalmente desapercibido. ¿Okay? Lo cual no significa que sea así todo el tiempo, ¿no? Porque en algún momento decía, bueno, pero entonces Zanini, ¿no? Pero la verdad es que este tema de Scioli, Rehn, de Cristina, etcétera, independientemente de que objetivamente, digamos, los análisis o los analistas puedan plantearlo así, no digo que no, digamos, no digo que no pueda suceder, pero hoy todavía la gente no lo tiene en la cabeza. Y la pregunta que me hago respecto a este tema y respecto de varias otras preguntas, digamos, que se formulan, digo, sobre la fórmula, sobre las idas y venidas de los dirigentes o algunas propuestas concretas, es si realmente en algún momento va a pasar para una sociedad que no está queriendo escuchar a las campañas. ¿Okay? Porque pase lo que pase, si la gente no quiere escuchar o por lo menos no quiere interesarse o no quiere verse comprometido con esa cuestión, como, digamos, medio como no me compliquen más la vida, no sé qué, pero digamos, quiero pasar esta instancia, digamos, sin que haya demasiadas olas, probablemente pasemos las PASO tal cual estamos. ¿Okay? Y la gente postergue alguna reflexión más profunda, alguna reflexión más yo diría, más politizada en este punto, recién para octubre. ¿Okay? Por lo que estoy viendo, digamos, en las PASO, en los lugares del país que se están haciendo PASO, si bien es cierto son las PASO provinciales, no son las PASO nacionales, lo que estoy notando también es una sensación de voy a un ensayo, ¿no? Porque la definitiva es la próxima. Y también, digamos, nos estamos encontrando con algunos de esos detalles en donde al final, cuando la gente piensa un poco distinto a cómo pensaba en el momento en el cual se dio el ensayo, por así decirlo. Acá. Sí, bueno, muchas gracias por ambas presentaciones. Yo quería consultarle a los dos analistas, aunque bueno, me quedó claro que en el caso de Carlos Fara, él ya reveló que por pálpito no ve un balotaje, pero en el supuesto de que se diera ese balotaje, ¿qué peso le asignan ambos al factor empatía con el candidato más débil en la primera vuelta? La pregunta, digamos, la reformulo es, ¿existe la posibilidad de que por ahí los votantes más volátiles en una segunda vuelta quieran apoyar, volcarse por el runner-up, por el que salió segundo? Mira, el candidato más débil, como me parece que no es una opción conceptualmente definida para casi para nadie, ¿no? Es un razonamiento nuestro. Está votando el que me gusta más, el que me gusta menos, no me gusta ninguno, o tengo dudas porque me gusta más de uno, pero no es que voy a votar el débil o no débil. A mí me parece que el votante volátil esencialmente no sabe a quién votar porque le faltan elementos para definirse. Y lo único que sabe es que no tiene apuro, porque tiene hasta el último día hasta el momento de entrar al cuarto oscuro puede decidirse. Entonces no se define. Pero no es que está calculando algo así como al más débil lo apoyo o que me conviene, porque esas cosas raras que se razonan, ¿no? Me conviene que pierda este que me gusta más. Nadie piensa así, en realidad. Entonces me parece que no hay débiles o fuertes. Hay candidatos bien instalados, hay candidatos que tienen un terreno ganado, bueno, lo tienen, y otros candidatos que son más débiles,
pero no creo que despierten simpatías o motivos de voto por su debilidad. Simplemente, si son débiles es porque no pudieron, no tienen los recursos necesarios o los atributos necesarios para instalarse. Ahora, dentro de todo lo que estamos diciendo, a mí me parece que efectivamente esto de la continuidad del cambio es un elemento muy importante, ¿no? ¿Y qué país espero que ocurra si gana fulano o si gana mengano? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, imaginario, no es que no digo que sea así, pero hay un candidato que sería poco conflictivo, me gustaría mucho. Pero si gana, le van a hacer la vida imposible y por tanto el país va a estar muy revuelto. En cambio, este otro, si gana, va a andar todo tranquilo y si no es tan terriblemente malo lo que va a pasar, bueno, pues ¿por qué no lo voy a tomar? Pero no tengo apuro para definir esto, por lo tanto sigo esperando y miro todos los días. Ahora viene el PASO y viene la alta densidad de presencia mediática y después vendrán las campañas con fuerte presencia en la calle y demás. Y después ese 30% de la población de mi segmento bajo vive en otra cultura política. Entonces ahí hay que ver cómo las campañas se desarrollan mucho más con influencia de factores territoriales que mediáticos. Bueno, y los líderes territoriales, los llamados punteros, son pequeños dirigentes, pequeños caciques que tienen un pequeñísimo capital político que lo cuidan como si fuera, bueno, como lo que es, su tesoro, no lo rifan. Entonces están haciendo todo el tiempo también cálculos y viendo, y esa gente tiene alguna influencia sobre los votantes. No digo que tenga toda la influencia, pero tiene. Y estos le estarán diciendo, por ejemplo, le estarán diciendo hoy a algunos que le preguntarán en la villa tal, y dicen, ¿qué es? Y le dirán, no, está todo bien, o no. Cada uno le dirá lo que quiere. Cada uno está haciendo su cálculo. ¿Qué me conviene más? ¿Entendés? Bueno, esto es la complejidad del proceso. Es una decisión colectiva complejísima. No, me agrego lo que dice Manuel, ojo con ojo con la palabra débil, ¿no? Porque es muy... ok, el segundo es otra cosa. Porque débil en la Argentina puede ser como el chiste ese ¿no? de la riña de gallos en México, que uno le dice un blanco y un negro, y llega uno y dice, ¿quién es el bueno? El bueno es el blanco, ¿no? Y el negro lo mata, ¿no? En la pelea. Le dije, pero me dijiste que el blanco era el bueno. Dice, sí, él es el bueno, el otro es un hijo de la chingada, mirá cómo lo dejó. ¿Okay? Entonces, ojo con esta cuestión de si parece ser que a mí me gusta fulano, idealmente, pero no veo que tenga uñas de guitarrero, si en la riña de gallo lo van a hacer bolsa, entonces por ahí apuesto al negro, digamos, porque me parece que es el que va a poder ganar y el que va a poder mantenerse. Que esto es como un tema de, no es solamente lo que me gusta, sino de lo que tengo miedo que suceda, ¿no? Porque si el que viene tiene problema de gobernabilidad, le traban cosas en el Senado, no va a poder sacar leyes, etcétera, etcétera, una situación económica objetivamente compleja, entonces el tema de esto me parece complicado. Yo creo que hoy, en estos momentos, hoy, el 3 de julio, asimilar esto a 2003 ya no camina, ¿no? Porque no es el mismo tipo de escenario, ¿no? Porque parece ser que el Challenger, digamos, tiene algunas dificultades, el incumbent también, pero en todo caso, digamos, la cultura latinoamericana es la cultura del fighter, ¿no? Así es el luchador, ¿no? Entonces esto, ojo, porque, digamos, imagen de débil, la gente no lo quiere arropar, sino que por ahí quiere que efectivamente ese tenga suficiente fuerza. Si no tiene fuerza, y yo la apoyé, me gustaba, pero mala suerte. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se explica que muchas encuestas den que Scioli esté adelante, siendo que es muy probable que Macri gane en Capital Federal, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, y que pueda ser una elección más o menos razonable en la provincia de Buenos Aires? Y la segunda pregunta es, yo creo que está flotando en el ambiente la idea de que el año que viene cosas muy difíciles se van a presentar delante nuestro, y ninguno de los candidatos explica qué va a hacer con respecto a los problemas que todos sabemos que están pendientes. Nadie habla, no hay
una propuesta concreta por parte de ninguno de los tres. Quizás el que más cosas dice ahora es Massa porque es el que está más relegado, pero los dos que tienen posibilidades no hablan. Y lo peor es que da la sensación de que la sociedad tampoco quiere saber. ¿Qué reflexión les suscita a ustedes esta? Hago un comentario. Sobre la primera en realidad, que yo vaya a responder esta es la primera pregunta, digamos, es una insolencia, porque en realidad, digamos, el que sabe de sociodemografía de la Argentina, del cual hemos aprendido todos, es Manolo. Pero tengan en cuenta este detalle. Hay una deformación, digamos, sobre la visión sociodemográfica de la Argentina, ¿no? Uno dice, parece que gana en Capital, puede ganar en Santa Fe, Macri puede ganar en Córdoba, puede ganar en Mendoza, ¿no? O un candidato puede ganar ahí y puede hacer una elección buena en la provincia de Buenos Aires, y entonces dice, bueno, pero eso es todo. Bueno, no, el problema es que eso no es todo, ¿okay? Si uno suma las provincias, sí, pero la Argentina no se divide así, ¿sí? Porque uno tiene la zona AMBA, la zona metropolitana, los grandes centros urbanos, las ciudades entre 500 y 100.000 habitantes y por debajo de los 100.000 habitantes. Por debajo de los 100.000 habitantes, de manera distinta a cómo lo analizó Manuel en sus slides, Cristina en el 2011 debe haber sacado 62, 63, una cosa por el estilo, porque cuando te vas de los grandes centros urbanos, ¿okay? Culturalmente es más peronista o radical, digamos, el peronismo obviamente tiene ventaja, la mayor parte del voto peronista obviamente está con Scioli. Y además, que uno dice, bueno, pero los 5 grandes distritos es la clave, y yo diría no, porque al dentro de cada distrito pasan cosas distintas. Y además, el 33% del electorado es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y menos de 100.000 habitantes es el 27% del país. Con lo cual, la mayor parte, muchas encuestas, por otro lado, no pasan por ahí, que esto vale la pena también aclararlo, ¿no? Entonces, ojo, porque por ahí uno dice, bueno, si gana en esos principales lugares, más o menos la debería tener, cuando en realidad adentro de cada provincia pasan cosas distintas, ¿no? Y también la diferencia que puede llegar a sacar, si esas fueran el 70, en el 30% restante, digamos, por ahí desequilibra. Los candidatos no dicen nada y cuando parece ser que no le dan elementos a la gente para poder discriminar quién es mejor en cada cosa, aunque ahí, digamos, en la encuesta de Manuel, digamos, había algunos elementos interesantes, se cristaliza el escenario. Si uno está primero y nadie le aporta elementos a la sociedad como para que cambie su opinión, por lo tanto, digamos, la fotografía se frisa y termina así hasta el día de la elección. Por eso, digamos, si hay alguna iniciativa, puede pasar. Si no hay una iniciativa en las próximas 5 semanas, en donde 2 de esas semanas son las vacaciones de invierno, donde la gente se desconecta de la política, y las otras 2 son el fin de campaña, en donde ya es todo tanto ruido, lleno de spot de 25.000 candidatos que nadie va a entender nada, entonces me gustaría saber si realmente puede pasar algo muy distinto de la fotografía actual en las PASO, y en realidad, digamos, la gente empiece a pensar algunas de estas cosas con más profundidad cuando tenga la gran encuesta del 9 de agosto. Bueno, en realidad estoy totalmente de acuerdo, reafirmo lo que acaba de decir. Mira, el tema el razonamiento demográfico del voto, me parece que parecería adaptado a una situación más bien tipo el sistema norteamericano de colegio electoral, donde cada estado elige electores a un colegio electoral, que son los que van a elegir el presidente. Y ganar, aunque sea por un voto, un estado, es muy decisivo para el impacto de ese estado en el colegio electoral. Acá no es así, es proporcional. Entonces, decir que Capital Federal gana, pierde el kirchnerismo. Cristina nunca ganó, o una vez creo que le fue bastante bien, pero no. Córdoba no gana, ok. En Santa Fe no es que le va pésimo, no gana, pero no le va tan mal. En Mendoza tampoco. De hecho, bueno, hace 4 años ganó un gobernador kirchnerista. Y la provincia de Buenos Aires gana por una amplia diferencia. Entonces, no es tan misterioso como se da ese fenómeno de composición demográfica. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo. Pero yo mostré unos números que hasta a mí me sorprendieron cuando los vi por primera vez, que es preguntar a la gente
¿Qué imagina de lo que los candidatos no dicen? Que son 5 o 6 temas, o algunos dicen algo, pero otros no. De la inflación no dicen nunca nada a nadie. Bueno, el tipo de cambio que no está en esa lista tampoco dicen nada. Pero la gente imagina algo. Ahora, lo que imagina es a favor de Scioli. Quiere decir que hay un déficit de comunicación de los otros candidatos. Bien, siguiendo con lo que decía Carlos Fara, ¿no? En la situación actual, la fotografía actual, la sociedad un poco siente como que no quiere el cambio, pero no tanto. La pregunta mía es el tema corrupción, ¿no? Si bien hasta ahora no ha afectado, evidentemente, como dice vos, de la sociedad no ha sido un factor que lo ha tenido en cuenta, ¿no es posible que en lo que queda, digamos, en este enfrentamiento con la justicia haya definiciones fuertes, ¿no? Como el procesamiento de vudú, como que se avance en el tema los hoteles, que puedan afectar? Es decir, puede llegar a que la sociedad acepte lo que sería terrible para mí, digamos, que la sociedad acepte el tema de estos roban pero hacen, que sería una degradación de la democracia, del republicanismo, ¿no? Tener que aceptar. ¿Ustedes creen que las definiciones que pueden venir de resoluciones judiciales pueden afectar, cambiar algún sentimiento de la gente hacia los cambios? Mira, el tema de corrupción, voy a contestar por un costado. A mí me tocó hacer un estudio, porque me lo contrató una consultora internacional, sobre la percepción de la corrupción en Argentina. Y antes de eso había hecho otro estudio a pedido de una organización social que es Poder Ciudadano. Así que tengo en mi vida dos trabajos, hace bastantes años ya, sobre qué dicen los argentinos de la corrupción. En los dos casos, la mayoría de la gente empieza por decir, somos todos iguales. Y algunos tienen la oportunidad de robar mucho porque están allá arriba, pero somos todos iguales. ¿Y qué hay que hacer para esto? Y tenemos que, primero que nada, cambiar nosotros. Segundo, vienen los que dicen, hay que colgarlos en la Plaza de Mayo, y los que dicen, y bueno, viste, qué sé yo, poco a poco irá mejorando la justicia, irá mejorando esto, mejorando lo otro, gradualista. No es que hay una cosa así dramática de que los malvados se apoderan del poder y se apropian del poder, roban y a nosotros nos esquilman. Todo el mundo se siente parte. Y se entiende por qué, porque ahí se ejemplifica, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, este fue parte del estudio de la consultora. Entonces se pregunta a la gente, a ver, en esta empresa hay mucho robo, fraude interno, corrupción. Bueno, que dicen que sí, que no, depende, porque no sabes qué es. Muy bien, pero ejemplifiquemos. A ver, mucha gente se lleva una computadora de la empresa a su casa y no la trae más. No, no mucha. Mucha gente cobra, por ejemplo, un viático por un viaje y después, como no lo gasta, lo devuelve. No, no lo devuelven. ¿Eso es robo o no es robo? Y la empresa ya lo había descontado de sus gastos, no sé, hay que ver. Mucha gente se lleva hojas de papel del blog de la a veces. ¿Y eso es un robo? Y la mitad dice que sí, la mitad dice que no. ¿Y viromes? Ay, no. Una virome me llevo a casa. Gastando no es un robo. Entonces no es que hay una definición clara de cuál es el límite. Y creo que esto lleva a que cuando uno juzga al otro, lo juzga en esos términos. Es así. Me parece perfecta la definición. Un comentario sobre el tema de las causas judiciales. Caso Vudú ya dictaminó la sociedad, digamos, ¿sabe? Cree que es culpable. ¿Okay? Después cae la lógica de, y bueno, en el Estado, en la política, más o menos, el que no corre vuela, digamos, con lo cual algo seguramente pasa. Lo agarraron, ¿no? En primer lugar. Con lo cual, esperar al fallo de la justicia cuando en realidad, digamos, la sociedad ya tiene una opinión formada, o muy contundente o benévola, por así decirlo, como diciendo, bueno, estas cosas pasan en la Argentina,
no afectaría, digamos, porque ya está como descontada la opinión previa sobre los hechos. Y el otro punto que me gustaría agregar es que estar en la política y estar en el Estado, digamos, algo sucede y le pasa a todos, ¿no? Y si te agarran, sonaste. ¿Okay? Digo, cuando hace 5 años atrás, digamos, estaba el tema de las escuchas, ¿no? Por las cuales fue procesado Macri, ¿no? La gente, en un foco yo pregunto, ¿ustedes piensan que Macri ordenó las escuchas? Bueno, él no, pero algunos que estaban al lado de él, ¿no? ¿Y está mal? Sí, está mal, pero en la Argentina todo el mundo seguramente escuchó a lo largo de la historia, así que tampoco, digamos, novedoso, ¿no? Y entonces, y bueno, algunos roban, otros escuchan, digo, esto es así en la Argentina, digo, tampoco no vamos a pagar las vestiduras. Entonces, digo, como que si siempre pasa, ¿no? Entonces, digamos, hay como una especie de, vamos a decir así, de difícil barrera de acceso, ¿no? De cierta pátina, digamos, ¿no? De cierta impermeabilidad a la cuestión, en donde la gente presupone que eso siempre sucede. Hay gente que se indigna, ¿no? Y hay gente que dice, y bueno, es así, una pena, debería ser de otra manera, pero mala suerte, hay que seguir adelante. Y otros, digamos, directamente, digamos, tienen una posición más amoral, ¿no? Como diciendo, bueno, mientras yo reciba algún beneficio de algún tipo, o porque las cosas anden bien, digamos, no me importa, ¿no? Pero yo no creo que los hechos en esta coyuntura, particularmente causas judiciales o nuevas denuncias, digamos, de hecho vayan a modificar. La verdad es que el caso Escanja en el 2007 no influyó y el caso Sueños Compartidos en el 2011 tampoco influyó. Sí, pero digo, están en la misma cosa. Digo, Jaime ya está condenado socialmente, ¿no? Socialmente. La gente socialmente. Preciso la idea. Está condenado en el sentido que piensan que es culpable, digamos, y lo agarraron. Eso. Muy bien. Una última pregunta. Son dos, lo que les pido por una cuestión de tiempo, que las hagamos juntas las preguntas y se responden a la vez. Gracias. Una pregunta para Mora y Araujo. Cuando usted había mencionado el descreimiento en los partidos políticos que hubo en los últimos años y en la gráfica que pasaba de los sectores, que los sectores altos y medios no tenían una representación, tenían una representación política difusa. ¿Esto le parece sano para el sistema como forma de gobierno de representación? Y en caso de que no, ¿cómo lo revertiría? ¿Cómo se revertiría esto, el descreimiento en los partidos políticos que se dio en los últimos años? Sí, a ver, porque no oí bien, ¿Hay otra? pero creo que entendí. Y va en la misma línea. Perdón. La misma Quería línea. preguntar si en una democracia tan joven es normal que esto suceda, que desaparezcan de esta forma, o que hacia dónde muta o hacia dónde debería mutar, si es sano que la participación sea tan poca, y entonces si es obvio que tampoco es cierto que ha crecido tanto en esta última década la participación política, ya sea de los jóvenes o de la gente en general. Bueno, no entendí la pregunta. ¿Puedes repetir más breve la pregunta porque no se escuchó bien desde acá? Ubicate cerca del micrófono para Si te podés parar un poco porque así. Ella preguntó sobre la participación y el descreimiento que hay de acuerdo a que la verdad a mí personalmente me llamó la atención porque realmente creí lo de la mayor participación en esta última década. Si eso es sano para una democracia tan joven, como creo que es la nuestra, ¿hacia dónde mutaría? ¿Cómo sería de acá en adelante? Si existen casos en otros lados. Y si no es sano, ¿a qué se debe? ¿O cómo podemos revertirlo? Hablando de los partidos políticos. Sí, de la desaparición o del descreimiento en general. Bueno, bueno, primero, el tema, a ver, si entendí bien la primera pregunta, este fenómeno, primero, para todos, este es un fenómeno bastante universal y me parece que tiene mucho que ver con los cambios en la cultura general y la cultura política
y en la cultura comunicacional del mundo, y no solamente con la Argentina. En la Argentina es bastante agudo, eso es cierto, es más agudo que en otras partes. Lo he visto en algunos países del mundo datos muy parecidos. En todos hay menos gente que se siente cercana a algún partido. En todos. En todas partes hay más comunicación política que no pasa por los partidos. Hasta no hace mucho tiempo, realmente eso que llamamos comunicación política era esencialmente un fenómeno que se generaba y se transmitía desde los partidos. Eso no es más así. O deja de ser así. Y hay cosas, bueno, el tema es complejo. Me parece que el concepto de la política organizada desde los partidos se quedó un poquito antiguo en el mundo que vivimos, desde que era un concepto, en primer lugar, es un concepto propio del siglo XIX, madurado en el siglo XIX, y en el XX se desarrolló de la misma manera, que estaba basado en la idea de que la sociedad es un conjunto dividido en partes que son definidas por intereses de clase, por posiciones ocupacionales que duraban toda la vida, por lo que fuera, pero eran partes. Cada parte tiene una visión de las cosas, y el partido representaba una parte. Y la palabra partido es eso. No es una facción mala, sino que es una parte de un todo dividido en partes. Ahora, me parece que en el mundo actual, muchísima gente dice, yo estoy cerca de él en algunas cosas, pero estoy cerca de él en otras. Y si a mí me gusta la música y él también, pero seamos miembros de la asociación de música. Y si a mí me conmueven las ballenas, y a él no, pero a él le conmueven los chicos, qué sé yo, con Down, pues cada uno hace lo que quiere. Y después esto nos divide en algunas cosas y nos junta en otras. El partido no permite mucho esto. Y tengo muchos ejemplos de cómo los partidos han pasado por dificultades por no poder dar respuesta a estas realidades. Entonces, entre la comunicación y este asunto, el partido va quedando un poquito descolocado. Y además, la gente no se siente representada por un tercer factor, que es esto de la clase política, que empieza a ser vista como un conjunto de personas que viven de la política, se aprovechan de la política, no responden, no dan cuenta, no rinden cuenta, no preguntan. Y yo estaba en un partido y soy un cero horas, entonces al final me voy del partido. Todo esto es muy universal. Normalmente digo, porque lo pienso, pero lo dije muchas veces, la política sin partidos va a ser un problema. Y lo sigo pensando, pero cada día soy más escéptico con que esto vaya a cambiar. Me parece que es difícil volver para atrás. Entonces, efectivamente, la política sin partidos es la política de personas que tienen, qué sé yo, acceso a la televisión o a donde sea, a los medios interactivos, a lo que sea. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Y el que tiene menos acceso o menos cualidades personales, bueno, pues le cuesta más hacerlo. Y bueno, no sé, creo que el mundo va cambiando más allá de lo que a uno le gusta o no le gusta, ¿no? Entonces no veo muchas perspectivas de retroceso de esto. Este ideal de la democracia representativa, decimonónico, donde el partido es central, me parece que pasó, ya fue. Para mi gusto, lo siento, pero es así. Bueno, muy bien, entonces damos un aplauso a los expositores. Le agradecemos la participación a Carlos Fara y a Manuel Moreda Araujo.